Retomando las buenas noches para todos. Hoy vamos a, de manera paralela, tratar un tema en donde comenzamos a hablar de ese proyecto de inversiones que ustedes tienen que realizar en grupo, o un proyecto de creación de empresa. Es básicamente eso. Vamos a analizar una creación de un negocio, de un proyecto de inversión, en otras palabras, de una empresa. Pero para eso, pues, hablemos un poco de algunos conceptos que son claves en este proceso de emprendimiento y de planeación de empresas, de planeación de negocios. Se define qué es un emprendedor. Dice, emprende con resolución, acciones exitosas o azarosas. Emprender, dice, acometer, comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. También hay otro concepto, porque si ya nos quedamos con alguno de estos dos, pues fíjense que hay algo en común, y es que aparentemente no es fácil, ¿cierto? Requieren o enmarca un riesgo. El emprender tiene implícito un riesgo. Pero ya hemos comentado acá, en el desarrollo de la clase, que hablar de riesgo no necesariamente es negativo. Y de que a mayor riesgo, pues también puedo tener mayor rentabilidad. O sea, los riesgos pueden ser positivos, pueden ser negativos. Normalmente los asociamos con temas negativos y demás, pero acá, por los conceptos, por las definiciones, sí podemos ver que ese proceso de emprendimiento, pues tiene una dificultad, tiene un riesgo, encierra una serie de actividades que hay que hacer. Sobre el emprendedor también dice persona o grupo de personas que descubren una oportunidad, conciben un proyecto y lo ponen en práctica. También hay otro concepto importante asociado que es el del intraemprendedor, que es un empleado de una empresa, directivo que crea empresas desde su responsabilidad dentro de una empresa. Entonces fíjense que no es lo mismo ser un empleado con un rol y con unas características y con unas experticias que le permiten pues estar ahí creando nuevas empresas. Pero obviamente no tiene asociado todos los riesgos del emprendedor per se, ¿cierto? Esa incertidumbre que rodea el proceso de emprender. ¿Incertidumbre a qué? Así voy a tener clientes, si mi producto funciona, si no funciona, si los supuestos que yo estoy haciendo se van a cumplir, si son excesivamente optimistas o todo lo contrario, ¿sí? También hay que diferenciar entre lo que es un emprendedor emprendedor. Un emprendedor es el que crea normalmente la empresa. El verdadero empresario, con frecuencia, es el propietario. Y es aquel que es capaz de detectar oportunidades y transformarlas
Fíjense que puede ser un empleado. Los ejecutivos pueden ser ya unos empleados de una empresa y les pagan por unas áreas de experticia que tengan, por unos conocimientos o por una experiencia que tengan temas muy específicos. Y un líder es el que es capaz de generar una imagen futura de la situación de la empresa y arrastrar con él a todas las partes implicadas para hacer realidad esa imagen. Mejor dicho, es esa persona que tiene una idea de hacia dónde va, es una visión, y además es capaz de transmitirla, de empatizar con los diferentes interesados o stakeholders que tenga el emprendimiento, convencer a esas personas de que van por buen camino, de que esa idea que se tiene es buena y demás. Pensemos en emprendedores famosos, ¿cierto? Por ejemplo, de Apple hay dos emprendedores famosos, ¿cierto? Que son los dos que crearon la empresa. Steve Wozniak y Steve Jobs, ¿sí? Ambos emprendedores, ambos con una idea, ambos montaron un negocio, ¿sí? Ambos son los dueños del negocio. Incluso había un tercero, ¿no? Pero ese tercero se bajó del barco antes de fundar la empresa. Y ya nadie conoce ni siquiera su nombre. Recuerda. Yo ya no lo recuerdo. Tanto Wozniak como Jobs tomaron roles ejecutivos dentro de la empresa. Uno desde el punto de vista más gerencial, temas de marketing, ¿cierto? Que fue Jobs. Y otro desde los aspectos más técnicos del producto, que fue Wozniak, ¿cierto? El desarrollo, pero no de la imagen del producto. En Apple solo recuerdan a Jobs, no están pensando tanto en Wozniak, ¿sí? Porque era el que se paraba al frente, hacía las exposiciones de los grandes productos, peleaba con los contrincantes, daba entrevistas, etc. ¿Sí? Asumía ese rol de líder que se requería, pues, obviamente, o que se requiere, obviamente, en el proceso de emprender. Siempre se va a requerir un rol de líder, ¿cierto? Porque es claro que se necesita una visión de hacia dónde se tiene que llevar esa empresa, qué es lo que se quiere hacer con la empresa. Hay otros roles y otros actores, como es por ejemplo el de los especuladores. Un especulador es aquel entre lugares, entre diferentes momentos del tiempo, entre el valor de una empresa como un todo o dividida en partes, entre distintos propietarios potenciales, etc. El valor que aporta ese especulador siempre es el de conocer la información, obtener la información. Ya habíamos hablado algo del tema cuando estábamos hablando de actores de la economía, ¿o no? Mencionamos a los especuladores, ¿cierto? De hecho, tenemos una tarea por ahí en Moodle. ¿Sí? ¿Sí? ¿La recuerdan? Es fácil. Hablemos de la fase prenatal de todo emprendimiento, de toda empresa. Y algunos aspectos que ustedes tienen que tener claro. Ahora como un ejercicio académico, pero que si en el futuro deciden tomar el camino del emprendimiento, pues, con más razón. Primero, hay que comenzar los negocios con mucha austeridad, porque normalmente se comienza con poco dinero. Lo que sí es claro es que independientemente de si es poco o si es un poco más, es finito,
el dinero se puede acabar, los recursos son limitados para el emprendimiento al inicio del emprendimiento. Entonces, en la medida en que se inicie con austeridad, hay más probabilidad de salir a flote con la idea de negocio, de llevarla a ser autosostenible y después que dé ganancias, ¿cierto? O sea, primero hay que pasar de la fase de inversión a la fase de sostenibilidad y después a la fase de ganancias, de que produzca dinero. Se requiere sacrificio. Normalmente los emprendedores trabajan más de 40 horas a la semana, que es lo que normalmente trabaja un empleado en una empresa, del orden de 40 horas a la semana, 8 días cada día, 8 horas cada día. El emprendedor está todo el tiempo pensando en su emprendimiento y en últimas trabajando en su emprendimiento, por lo menos en esa fase inicial hasta que se llega a conseguir ganancias. Hay que iniciar los negocios y llevar los negocios con honradez. En la fase inicial es muy importante porque hay que convencer a todo el mundo de que la idea es buena, de que se puede cumplir con objetivos planeados, con pedidos que hagan los clientes, con acuerdos comerciales que se hagan con convenios, con socios o con socios estratégicos o con alianzas estratégicas. Entonces hay que hacerlo con mucha honradez. Y eso puede significar muchas cosas, ¿cierto? O sea, puede que cuando un negocio esté comenzando y tenga una buena idea de negocio, de pronto algún cliente vea las bondades y características que tenga el negocio y haga un pedido que exceda la capacidad de producción de la empresa. Y con mucha honradez hay que decir, o no lo puedo hacer en el plazo que usted me está dando, o necesito más recursos para poder. Las empresas hay que reflexionarlas, hay que pensarlas bien y hay que tomar un tiempo para comenzar a ejecutarlas. Pero es importante pasar a la acción. O sea, cada vez es más corto el tiempo que se requiere para planear y estructurar una empresa. Y cada vez son más ágiles, más dinámicas las metodologías también de análisis de las empresas. Lo que sí es un hecho es que hay que, de alguna manera, analizar lo que se quiere hacer. Uno no puede o no debe, no es que no puede. No debe evaluar una posible idea de negocio. Infinidad de metodologías, ¿cierto? Está la metodologías ágiles, están las metodologías Lean, la Lean Startup y otras tantas que implican procesos de maduración rápida de diferentes ideas de negocio. Parte de lo que se pretende hacer con la clase de ingeniería económica de manera paralela es que ustedes de manera muy práctica apliquen parte de los conocimientos que estamos viendo de la asignatura, adquieran también otras habilidades directivas que se requieran para el proceso de emprendimiento y en el camino pues investiguen sobre las empresas, cómo crear empresas, cómo se gestiona una empresa, cómo se dirige una empresa y pues al final se vuelva en un instrumento valioso tanto académico como probablemente en un futuro ojalá se pudiera hacer una realidad. Hay una máxima que es importante aplicar en la vida real a la hora de emprender y en la clase de ingeniería económica cuando ustedes estén planeando su proyecto de inversión.
Y es que hay que procurar atrasar al máximo el inicio de los gastos y adelantar al máximo el inicio de los ingresos de la empresa. Es decir, hay que intentar comenzar a facturar lo más rápido posible. Hay que intentar comenzar a vender los productos o los servicios que vayan a definir lo más rápido posible. También es importante entender la oportunidad. Una empresa se empieza para explotar una oportunidad, para hacer algo nuevo o para hacer lo mismo que otros, pero de forma diferente. Innovar no necesariamente es algo completamente nuevo. Puede ser hacer lo mismo que otro de manera diferente. Eso es también innovación. Distinguir la oportunidad, pues a futuro cuando ya esté implementada es muy fácil, pero pues requiere una visión que no está al alcance de todos, ¿cierto? O sea, hoy para nadie es un secreto que y que no lo habían lanzado al mercado, había la incertidumbre de si sería bien aceptado, si las personas querrían tener tanta información en sus manos, o si eso los iba a agobiar, ¿no? Si los precios eran muy altos, si no lo eran, etc. ¿Sí? Si los equipos no eran muy grandes, muy pesados, muy luminosos, muy lo que fuera. No se sabía con certeza. ¿Sí? Cualquier producto completamente nuevo, pues pasa por ese proceso de incertidumbre. Ya cuando es evidente y se convierte en una necesidad de consumo para la gran mayoría de personas, pues todo el mundo dice, no, pues obvio que era un buen producto, ¿cierto? Y va a ser bueno o no el servicio que se va a ofrecer. Vamos a comenzar también a definir algunos instrumentos con los que se comienzan a pensar las empresas, como es el business plan o caso de negocio. Hay maestrías dedicadas, en su gran mayoría, a explicar cómo se construye un buen caso de negocio, como es el caso de un MBA. ¿Alguien sabe lo que es un MBA? ¿Han escuchado alguna vez un MBA? Un MBA, Master Business Administration. El día de mañana, cuando ustedes ya sean ingenieros civiles y lleven unos años ejerciendo su profesión, muy seguramente les llamará la atención eso de hacer un MBA, sobre todo si quieren llegar a un cargo directivo en una organización. Un MBA no es más que una maestría de gestión de negocios, de administración de negocios, en donde básicamente se explica cómo hacer un caso de todas las metodologías. Un business plan o caso de negocio significa plasmar en un papel la idea o proyecto de empresa para profundizar en la iniciativa y conocerla mejor, para encontrar posibles socios que la hagan factible o más real y, digamos, el objetivo más evidente frente a la clase de ingeniería económica sería para intentar obtener financiación necesaria para desarrollar la idea. ¿Sí? Entonces, si a alguien le ronda una idea de negocios en su cabeza, pero probablemente nunca ha decidido desarrollarla por el costo que eso pueda tener, en este momento es oportuno comentar que la gran mayoría de ideas buenas de negocios, que hoy en día son unas empresas y probablemente empresas exitosas, han comenzado sin dinero o han comenzado sin dinero propio de sus socios, ¿cierto?
y han tenido que salir a buscarlo en otros inversionistas o en entidades financieras. Y parte del ejercicio de buscar dinero arranca por hacer un buen caso de negocios y, por supuesto, una buena formulación económica financiera, que es lo que ustedes finalmente van a hacer a lo largo del semestre. ¿Dudas hasta acá? Entonces, hay 10 pasos que se recomiendan para hacer un buen caso de negocio. Primero, definir cuál es la actividad en la que se va a emprender. Segundo, definir cuál es el estado de avance que se tiene de esa idea. ¿Cómo así? Es qué tan desarrollada está la idea. ¿En qué etapa de innovación va? Si le falta todavía desarrollo, puede ser buena en el futuro o ya está implementándose. Pensemos en una idea de negocios, una empresa de empanadas. ¿Será que ya tiene todo el estado de avance? ¿En qué estado de avance está la idea? Pues demasiado consolidada, ¿cierto? Encuentro empanadas por todos lados, de todos los tipos, de todos los colores, negocios grandes, negocios chiquitos, negocios informales, negocios formales, ¿sí? Fritas, horneadas, ármela usted mismo, de diferentes tamaños. A eso se refiere con estado de avance. ¿Me van a preguntar algo? Pero de pronto, si yo quiero montar una empresa de internet satelital, ¿cierto? O si quiero hacer vehículos eléctricos, todavía no están en su máximo punto de maduración, ¿sí? Todavía la tecnología se está decantando, ¿sí? ¿Existen los vehículos eléctricos? Sí. ¿Están al alcance de todo el mundo? No. ¿Qué le falta, por ejemplo, para que estén al alcance de todo el mundo? Es el avance de la tecnología, ¿cierto? Que las baterías sean más económicas, que se consigan nuevos materiales que sean capaces de almacenar más energía, porque el panel per se es bueno, existe, y son capaces de convertir la energía del sol en energía mecánica, pero el tema es almacenamiento. Lo que le falta desarrollo es almacenamiento. Pero también falta infraestructura, ¿cierto? O sea, si yo me compro un vehículo eléctrico o pongo una estación de carga en mi casa, o tengo una o dos estaciones más de carga en Bucaramanga, o 3 estaciones más, y pare de contar. Y si de pronto quiero coger mi vehículo y viajar de Bucaramanga a la costa, ¿será que lo puedo hacer? No. ¿Irme completamente con carga eléctrica? Probablemente no, porque no hay la infraestructura suficiente para hacerlo, por lo menos no en nuestro país. ¿Qué pasa en otros países? ¿Será que sí? Entonces, a eso nos referimos con estado de avance. De la idea. Definir las condiciones del mercado, de la competencia, del posicionamiento. Y fíjense que casi, para cada cosa de la que estamos hablando, para cada paso, no está en capacidad de hacerse por una única persona ni por una sola área de experticia, ¿cierto? Se requieren equipos multidisciplinarios con infinidad de especialidades. Entonces, para conocer las condiciones de mercado, la competencia, el posicionamiento, para eso hay especialistas en marketing, en negocios, etc. A los que habrá que en su momento consultar. Definir los objetivos principales del negocio, desarrollar una estrategia para conseguir esos objetivos principales, identificar riesgos y oportunidades, planear cómo limitar los riesgos y potenciar las oportunidades. Esas frases están de hecho, siempre piense que esto es un proceso de elaboración progresiva. Hoy ya no me gustó eso.
porque tiene un error. No es identificar riesgos y oportunidades propiamente dicho, sino amenazas y oportunidades. Y es limitar las amenazas y potenciar las oportunidades. Ambas cosas son riesgos. Las amenazas son riesgos negativos, las oportunidades son riesgos positivos. ¿Ves? Entonces, si hablamos de riesgos, sí, hay que hacer un análisis de riesgos. Ya vamos a hablar de eso. Punto 8. Implementar las estrategias como planes de trabajo para llevar esa estrategia día a día. Preguntarse, ¿este día de negocio gana dinero? ¿Puede ganar dinero? Si gana dinero, plasmamos el tema en un documento, resumen ejecutivo, conclusiones, y pasamos al siguiente paso. Si no gana dinero, hay que devolverse al paso 1 y comenzar. Hacerle sensibilizaciones a la idea de negocio, intentando que la pregunta de ¿se gana dinero? Pues sea positiva. Si no se logra llegar al se gana dinero de manera positiva, pues hay que también saber descartar con dignidad la idea de negocio. Es probablemente un tiempo perdido, pero no dinero perdido. Entonces, no todo está perdido. El planear o el evaluar para encontrar que no es una buena idea, también es valioso. ¿Sí? También es importante. Lo que me lleva al ejercicio académico. Si ustedes eligieron una idea de negocios en su grupo, después de planearla, después de todo el semestre de trabajo y demás, llegan a la conclusión de que no hay forma de salvarla, ni de que sea viable económicamente, no van a tener mala nota, siempre y cuando hagan el ejercicio. A 2 pasos más. Académicamente vamos a llegar hasta el punto 10. ¿Cuáles son los 2 puntos más? Intentar conseguir financiación y, por supuesto, intentar ponerla en práctica. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Hasta acá? Hay que saber escribir el caso de negocio o el business plan, y para eso se sugiere hacerlo o explicar la idea a los inversores 3 veces. ¿Cierto? Así como yo les sugiero que el día de mañana ustedes, cuando expongan su proyecto de grado, lo hagan explicándole la idea a sus evaluadores 3 veces, su proyecto a los evaluadores 3 veces. En una primera introducción, ustedes van a decir de qué trata su idea, van a resaltar algunos aspectos importantes de lo que van a analizar en la idea y alguna hipótesis que puedan tener. Después van a pasar a desarrollar la idea de negocio, destacando los aspectos nuevamente más importantes. Y cuando concluyen, pues nuevamente hay que destacar cuál es la propuesta de valor, o sea, cuál es el factor diferenciador de la idea y por qué es que es viable, que se espera que sea viable, la idea. O sea, destacar de todo el análisis lo que sea más importante, lo que sea ese factor que cambia o que permite que sea viable. Cuando ustedes presentan un proyecto de grado es igual. Ustedes presentan un proyecto de grado que cuando colocan un título, pues ya están diciendo de qué va a ser el proyecto. Ustedes van a plantear una hipótesis, o sea, qué es lo que quieren investigar, revisar,
o incluso sí, evaluar o descubrir. ¿Sí? El pregrado uno no aspira a descubrir mucho, pero sí a investigar. ¿Sí? Y probablemente plantear cuál puede ser la metodología que se va a asumir. Después desarrollar la metodología y después concluir, ¿cierto? Sobre la hipótesis, si se logró o no se logró, o sobre el objetivo de investigación, si se logró o no se logró, y destacar qué fue lo más importante. Igual. Entonces, aquí tenemos tres instrumentos en el proyecto en grupo. El primero, escrito, netamente escrito, es un reporte inicial de proyecto, y ya vamos a hablar qué debe contener, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo van a desarrollar. Y hay dos instrumentos más que son escritos y hablados, ¿cierto? Que son las exposiciones. Escritos porque ustedes van a tener un material de apoyo, ¿cierto? Unas presentaciones y les va a soportar lo que van a estar diciendo frente a sus compañeros. Y en donde se espera afianzar pues estas habilidades directivas, tanto una escritura asertiva, con capacidad de síntesis, muy bien redactada, no necesariamente cantidad, pero sí mucha calidad, y una capacidad de transmitir una idea, de empatizar con las personas que están sentadas del otro lado. Normalmente, ¿qué lleva un caso de negocio? Y esto era, hace unos semestres, otro instrumento de evaluación que era un documento final que llevaba toda esta estructura. Pero para que ustedes lo conozcan en este momento, lleva un resumen ejecutivo, lleva un análisis interno, un entorno de análisis de mercados, análisis de riesgos, unas estrategias y planes, un análisis financiero, conclusiones y los correspondientes anexos. Todavía vamos a desarrollar durante todo el semestre todos esos 8 puntos. ¿Sí? Solo que ya no va a haber una entrega formal de un documento final que los coloque, digamos, como un libro todo, ¿sí? Sino que van a irse haciendo de manera progresiva y solo en la sustentación final, con una exposición, ustedes lo van a presentar. Si quieren ver un resumen ejecutivo de una empresa que se dedica a remodelaciones, pues pueden en las diapositivas que ya están cargadas en Moodle, hacer clic sobre la imagen que están viendo acá en la diapositiva y pues lo lleva a ese resumen ejecutivo de esa empresa. Hablemos bien de las ideas de negocios que ustedes van a desarrollar y cómo las van a desarrollar. Hablemos de las restricciones que tienen. Primero, tienen que ser ideas de negocios 100% legales. ¿Listo? Segundo, deben crear valor. Es decir, crear un conjunto de beneficios que atraen a un cliente a comprar un producto o un servicio. Deben crear productos o servicios. ¿Sí? Entre más grande sea la necesidad que ustedes aborden o la solución que den a un problema puntual, pues más grande es la creación de valor y mayor la acumulación de valor que van a tener. Es decir, la capacidad de ganar más dinero. Entre más grande es el problema que ustedes solucionen de las personas, mayor ganancia, ¿cierto? Entonces, cada vez que uno lee artículos de emprendedores famosos, siempre se llega como a ese punto en común, ¿cierto? El negocio va a ser exitoso en la medida en que se le dé solución a alguna problemática que exista. No creen el problema, creen la solución al problema. O sea, hay que intentar preguntarse qué necesidades hay, qué problemas hay y cómo puedo solucionarlas.
Si yo logro encontrar eso, y como ya lo dijimos hace un rato, con posterioridad, cuando nacen los productos y los servicios que dan soluciones a X o Y problema, con posterioridad todo el mundo dice, ah, claro, es un buen producto. Lo difícil es reconocerlo con anticipación, qué necesidades, qué problemas hay inatendidos y ver cómo los podría atender, qué productos puedo generar, qué servicios puedo generar para atenderlos. La tercera restricción es que hay que atender una necesidad. Un negocio de empanadas es un negocio que podría evaluar. Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Atiende una necesidad? Sí. ¿Cierto? Las personas tienen hambre y las empanadas pueden ser una forma de solucionar esa necesidad. ¿Qué tan grande es la necesidad que soluciona? Hay muchas alternativas para saciar el hambre, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, como no es algo revolucionario y demás, pues, en la medida de lo mismo, hay una ganancia, por supuesto que la hay, porque hay un proceso de creación de valor. ¿Qué deberían evitar? Negocios en donde compre algo barato para vender ese mismo algo más costoso. Es decir, donde yo no hago el proceso de como negocio, pero no son válidas para la idea a desarrollar en la clase de ingeniería económica. ¿Sí? Pueden evaluarlas eventualmente si le rondan la raza, claro, por supuesto que sí. Pueden utilizar parte del conocimiento que van a adquirir acá. ¿Sí? Pero hay procesos de lo que vamos a hablar que se dificultan si ustedes eligen alguno de esos tipos de negocios. ¿Sí? Entonces, después se va a volver tortuoso porque hay muchas cosas que no encajan, ¿cierto? Que se quedan flotando. Entonces, esta plantilla que ustedes están viendo acá, ¿quieren que les prenda el... Regalen un minuto los que están online? ¿Problemas? No hay. Creo que el control está en la mesa. ¿El blanco? Está en la... Ah, ya lo vi. Sí. El cable, ¿no? Pero está igual encima. Pues vamos a dejarlo ahí otra vez. Ok, entonces, si ustedes entran a... Ahí se va aclarando un poco. Si ustedes entran a Moodle, los que están en casa están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y acá también se supone.
Sí, profe. La semana pasada funcionó. Sí. Listo, listo. Entonces, si entran a Moodle, van a encontrar una pestaña que dice Proyecto en Grupo. En esa pestaña que dice Proyecto en Grupo, van a encontrar varias subpestañas. Tienen 3 habilitadas en este momento. La primera dice Inicio, y en esa que dice Inicio van a encontrar un link a un podcast que se llamaba Gen Emprendedor, se llama Gen Emprendedor, que tiene un podcast que me llamó mucho la atención y que si tienen un tiempo y lo quieren escuchar, pues los invito a que lo escuchen, que se llama Primeros Pasos para Emprender. Era muy buen podcast, hizo como 4, como no mentiras, unas 10 sesiones y se le acabó el Gen Emprendedor al dueño del podcast. ¿Sí? Después hay la plantilla que estábamos viendo ahorita en pantalla y hay una tarea. Y es que de manera individual, en este apartado se debe entregar diligenciada la plantilla de evaluación cualitativa de ideas de negocios, la cual se debe realizar de manera individual. Es importante recordar que cada estudiante debe valorar al menos 3 ideas, las cuales deben cumplir con las siguientes características que ya las comentamos: ser legales, crear productos o servicios y crear valor. Pues si ustedes descargan la plantilla, van a encontrarse con algo como esto. Una plantilla de Excel que tiene estas alternativas que ustedes están viendo acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo evaluar las diferentes ideas. Yo voy a colocar la más típica. Pensemos en primera idea, el negocio en pareja. Es la más típica. Nombre de la idea, negocio en empanadas. Segundo dice descripción del modelo de negocio o modelo de negocio. Entonces piensen cómo se va a comercializar esos productos o servicios que hay dentro de la idea. Eso es lo que me interesa que ustedes coloquen ahí. Entonces, ¿cómo voy a comercializar mi negocio de empanadas? No sé. Yo podría decir, la voy a vender desde mi casa a través de Instagram y solo las vendo en bandejas congeladas de A5 empanadas. Ese es mi modelo de negocio. Otra persona podría haber dicho, no, yo abro un negocio formal en una calle, en un local, pongo estantes, las frito, las vendo. Otro puede decir, mis empanadas son horneadas, las hago en la medida en que va llegando el cliente, ¿sí? A medida como la quiera el cliente, los sabores. Bueno, esos son diferentes modelos de negocio. ¿Cómo comercializan los bienes o servicios? Entonces, tercera columna, ¿está relacionada con la ingeniería civil?
Mi negocio de empanadas no está relacionado con ingeniería civil. Por lo tanto, la voy a valorar con un 1. 1 a esta casilla. ¿Listo? ¿Me apasiona o no me apasiona la idea? No mucho. Voy a decir un 2 de valoración. O podría esperar y tener todas mis ideas y colocarle a la que más me apasione un 5 y a la que menos me apasione de todas las que listé un 1. Y intermedias ahí entre todas las demás. ¿Listo? ¿Se alinea con mis valores y objetivos? Probablemente sí. El negocio es legal, crea valor, es honrado, es buen trabajo, tiene un flujo de dinero constante desde el primer día. Se alinea con mis valores. Le voy a dar un 5. ¿Qué puede ser algo que no se alinee? Por ejemplo, no lo hago por nada específico, no se vayan a sentir mal con el ejemplo, es simplemente un ejemplo. Si yo soy católico, de pronto no se alinea con mis valores colocar una librería cristiana, vender libros cristianos, no se alinea con mis valores. ¿Sí? O un motel, es un negocio legal, crea valor, sí, atiende una necesidad, el entretenimiento, la diversión, todo lo demás. ¿Sí? No se alinea con mis valores. No me veo haciendo eso. ¿Sí? Ni con mis objetivos de vida. ¿Ya? Y así hay muchos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tanto se alinea? 5 si se alinea mucho, 1 si no se alinea. ¿Tengo experiencia o no tengo experiencia? Mire que las puedo evaluar todas las características de una sola idea o puedo primero plasmar todas mis ideas y evaluar todas las ideas en contexto. Entonces comienzo a decir con cuál tengo más experiencia, le doy un 5. A la que tenga menos experiencia le doy un 1. ¿Tengo experiencia haciendo empanadas? Sí, seguramente alguna vez he hecho alguna empanada. Es más, de niño, en la casa de mi abuela había una maquinita de estas italianas para hacer pasta. Y era plan de fines de semana ponernos a hacer la masa de empanadas y ayudar a la abuela a hacer empanadas. O sea, creo que tengo bastante experiencia. Le colocaría como un 3 o un 4. Casi para montar el negocio. Y de tanto hablar en la clase de ingeniería económica. Inversión es la única que vamos a hacer como al contrario. Vamos a valorar con 5 a la que yo crea que requiere menos inversión. Y a valorar con un 1 a la que crea que requiere más inversión. ¿Con qué objetivo? Es que lastimosamente a veces nos da miedo las que tienen mucha inversión. Entonces, me gustaría que ustedes evalúen las que crean más probables de ejecutar en el futuro. ¿Sí? Pero no debería ser un motivo para no desarrollar una idea. Si la idea es buena, la plata se consigue. ¿Sí? Si la idea es buena y ustedes creen en ella, acuérdense del cuento del cerdo y la gallina. Hay que comprometerse. Ya hablamos de eso, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. ¿Se alinea con el medio ambiente o no? ¿Es amigable con el medio ambiente o no? Si creo que es amigable con el medio ambiente, le doy un 5. Si no creo que sea amigable con el medio ambiente, le doy un 1. ¿Es escalable o no? ¿El negocio funciona si yo no estoy? ¿Puedo estandarizar procesos? ¿Puedo estandarizar calidad? ¿Puedo después, el día de mañana, por decir así, por decir algo para que me entiendan, crear una franquicia de ese negocio? ¿Poner otros puntos? Eso significa ser escalable. Entonces, si es escalable, le doy un 5. Si no es escalable, le doy un 1. No necesariamente tienen que pensar en franquicias, pero sí en estandarización de procesos, sí en el hecho de que el día de mañana el negocio pueda andar sin que necesariamente esté yo ahí. ¿Sí?
Hay negocios que no. Por ejemplo, si yo soy un abogado y abro un bufete de abogados en donde el negocio se llama Montero y Asociados, pues necesita Montero, y si no, no, ya deja de ser Montero y Asociados, ¿sí? Lo mismo le pasa a los odontólogos, a los optómetras, una gran mayoría de los casos. No significa que no se puedan escalar, ¿no? Porque ahí existen las ontologías, no sé cómo se llaman, de Marlon Becerra, y resulta que Marlon Becerra ya no está en el concurso. ¿Cierto? O sea, ¿se pueden escalar? Sí. Cuando ya hay un renombre y una marca, sí, se pueden escalar. O aparece un Dentix o cosas de ese estilo, pero entonces, ¿por qué busca uno Dentix? Ya no es por el odontólogo, ¿cierto? Por otras cosas que se han ido estandarizando y que nos venden, ¿no? La idea es innovadora o novedosa. Entonces recuerden que ser innovador o novedoso no es hacer algo completamente nuevo. Puede ser hacer lo mismo que otros de manera diferente. ¿Sí? Darle un pequeño giro a un producto que se venda tradicionalmente y que ahora atienda a otra necesidad o que sea más eficiente. Eso es innovación. Eso es algo novedoso. Y tiene bastante innovación, le coloco un 5. Si tiene poca innovación, le coloco un 1. La que dice productos o servicios es más como para recordar que tengo que pensar en hacer productos o servicios. Si después de evaluarlas todas las cosas llego ahí y digo, no, pero ¿cuál es el producto o servicio que hago acá? Si no lo tengo claro, le pongo un 0. Si sí hay productos o servicios asociados, le pongo un 1. Y en el Excel ya está formulado. Se suman todas las casillas y se multiplica por esa de productos y servicios. Es decir, si no se generan productos o servicios, la valoración de esa idea va a ser 0. Al final, de todas las ideas que ustedes elijan, perdón, que todas las ideas que ustedes plasmen en esa plantilla, que mínimo deben ser 3, máximo todas las que ustedes quieran, pues les va a salir una valoración cualitativa para que ustedes de alguna forma comiencen a pensar cuál puede ser la idea a desarrollar en grupo. ¿Dudas, inquietudes de lo que acabamos de hablar? ¿No? Vale. ¿Hasta cuándo tienen para hacer? Entonces, si volvemos a Moodle y abrimos acá donde dice entrega, ustedes tienen hasta el jueves 25 de noviembre para hacer la plantilla de ideas de negocio. Mínimo 3 por persona. ¿Sí? Mínimo 3 por persona. Activen su sistema reticular para encontrar ideas de negocio. Ya habíamos hablado de eso. Lean periódicos económicos. Sí, está el Portafolio, está Entrepreneur, está Dinero, está... Miren en Instagram ideas de negocios, qué tendencias hay, en Twitter qué tendencias hay. ¿Sí? No se queden peleando en las tendencias, simplemente revísenlas. A ver si aparece algo interesante. No sé, hay que activar, buscar ideas de negocio. Esto que ustedes van a hacer es un primer paso para algo que van a desarrollar durante todo un semestre. Entonces, por favor, no lo dejen a la carrera para faltando un minuto para la entrega. Porque si no, después el resto del semestre va a ser tortuoso para ustedes, por culpa de que ustedes mismos no están enfocados ni apasionados por lo que están investigando, ni evaluando, ni planeando. ¿Ves? No los motiva. ¿Ves? Entonces, dedíquenle tiempo para que ustedes mismos se motiven en hacer eso que van
a desarrollar. Sigamos. ¿Qué debe tener la primera entrega? Que es el reporte inicial del proyecto. Entonces, como la primera entrega ya es en grupo, pasemos a la parte de crear los grupos. Entonces, en Moodle, ustedes van a la segunda casilla, a la segunda subpestaña, debajo de donde dice proyectos en grupo, van a la segunda subpestaña que dice grupos de trabajo. Entran acá y conforman los grupos. Ustedes, recuerden que son 4 personas por grupo. ¿Sí? 4. Puede ser un virtual y que son presenciales. Sí, claro. Los compañeros que están virtuales, en teoría, en enero ya están presenciales. Pero igual esto se puede trabajar. O sea, algo que nos ha enseñado la virtualidad es que no tenemos que estar físicamente como podemos hablar. Va. Entonces, entren acá y crean los grupos de trabajo. Perfecto. Va. Segundo, cuando ya estén en grupo y coloquen todas las ideas de negocio en un solo instrumento, o sea, si son mínimo 4 personas por grupo, van a tener mínimo 12 ideas de negocio. Van a necesitar seleccionar una, que es la que van a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cómo la pueden seleccionar? Pues pueden elegir la que tenga mayor puntuación. Ya vimos cómo la pueden puntuar. Pero si esa que les dio la mayor puntuación no sigue convenciéndolos a todos, ustedes tienen que elegir una. Lo siguiente que me tienen que decir es cómo la eligieron. ¿Cómo justificaron esa idea de negocio que eligieron? ¿Por qué la eligieron? Si es la que tiene mayor puntuación, pues la justificación puede ser esa. O sea, esta fue la que tiene mayor puntuación y todos estuvimos de acuerdo. ¿Sí? Pero si no, pues ustedes me dicen por qué la eligieron. No, es la que más nos apasiona a todos. No, es la que vemos más factible. ¿Qué sé yo? ¿Sí? ¿Necesitan 5 hojas para eso? No, un párrafo diciendo elegimos de las 12 o las X ideas de negocio que plasmamos en la plantilla, elegimos esta por este y por este. Punto. ¿Listo? Siguiente punto. Propuesta de valor, que es una descripción de la idea del emprendimiento o proyecto de inversión. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Cuarto punto, un análisis interno. Ya les voy a explicar qué es eso. Quinto punto, matriz DOC. Ya vamos a hablar de eso. Sexto punto, organigramas. Inicial y consolidado. Ya hablamos un poquito de eso. Y séptimo punto, ¿cuáles son las fuentes de ingresos que tiene la idea de negocio? Seleccionar. Entonces, primer punto, propuesta de valor. Una propuesta de valor es una descripción sencilla, detallada y fácil de entender por parte de un cliente
sobre lo que está aportando mi negocio para solucionar una necesidad o un problema que él tenga. Entonces, redacten esa propuesta de valor de tal manera que a la hora de que ustedes quisieran vendérsela a un potencial cliente, el cliente la entienda, qué es lo que ustedes quieren hacer y cómo lo van a hacer y cómo lo van a comercializar. Es importante que esté la idea del negocio y también el modelo de negocio. Es decir, cómo comercializan los productos o los servicios de la idea. Pregúntenle a Google sobre propuestas de valor de algunos negocios que sean similares o para que ustedes se den una idea de cómo redactarlas. Pueden extraer de ahí cosas, obvio, pero de su idea, ¿no? Ajustenla a su idea. ¿Dudas? Dependiendo qué tan novedosa es la idea, a veces requiere una explicación más larga que otra. La idea de negocios es una empresa de empanadas, que espero que no, están vetadas las empresas de empanadas. Están prohibidas. Si no me quedo sin ejemplo. No, sencillamente están prohibidas. Todos los semestres habían empresas de empanadas. Están vetadas. No empresas de empanadas. No sé si vetar las hamburgueserías, porque también aman. ¿Eh? Hay muchas ventas de empanadas y muchas hamburguesas. Vetadas las hamburguesas también. ¿Pueden montar negocios de comida? Sí, pero otra cosa que sean, no sean ni empanadas ni hamburguesas. Ni perros. O sea, metámosles algo de novedoso al tema. ¿Listo? Creo que ya está claro por dónde vamos. Ojalá empresas asociadas con la ingeniería civil. Por eso les puse ahí esa valoración como para incentivarlos, motivar. No tiene que ser obligatoriamente ingeniería civil. Todos pueden que tengan alguna idea por allá en remojo. Intenten desarrollar esa que tienen. Comiencen a redactar entonces las propuestas de valor de las ideas, de todas las que ustedes hagan del ejercicio individual. Comiencen a redactar la que más les llame la atención o haya tenido la mejor valoración del ejercicio individual que ustedes ya hagan, para que cuando se reúnan en grupo, pues probablemente esa es la que van ustedes, cada uno de ustedes, a defender, la que les llame más la atención. ¿Listo? Bueno. Segundo punto, análisis interno. ¿Qué es lo importante para hacer el análisis interno? Primero, tener muy claro cuál es la propuesta de valor y el modelo de negocio de la idea de esa empresa. O sea, hay que hacer primero la propuesta de valor. Si no la hacen en grupo, la tienen que socializar al grupo. O sea, todos tienen que tener claro cuál es la propuesta de valor para que puedan aportar de ahí para allá en todo el proceso de planeación. ¿Sí? Tienen que pensar, esto es implícito, no lo tienen que colocar de manera explícita en el documento, pero sí tienen que pensar cuál es ese valor añadido que aporta la idea. ¿Qué es eso que voy a intentar solucionar, atender y demás? ¿Cuáles son los objetivos básicos que va a tener mi negocio? Y eso sí está plasmado muy específicamente en la visión. Ya vamos a ver cómo. Entonces, el análisis interno son tres cosas. Misión con M, visión con V y filosofía. Ustedes pueden preguntarle a Google por las misiones, visiones y filosofías de diferentes tipos de empresas para que se den una idea. ¿De acuerdo?
No se trata de que ustedes inventen el agua tibia, o sea, pueden investigar, pueden tomar ideas de otras empresas, pero mejoren. Entonces, ¿qué es la misión con M? Es en un párrafo pequeño plasmar qué es lo que yo voy a hacer en mi emprendimiento desde el día en que nace hasta más o menos los 3 o los 5 primeros años. ¿Qué hago en mi emprendimiento? ¿Sí? ¿A qué se dedica mi emprendimiento? Hay veces que me han presentado 1 o 2 párrafos de una redacción interminable y no dicen qué es lo que van a hacer. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Puede ser un párrafo corto, pero muy bien definido. Es más, de hecho, si ustedes miran las páginas de cualquier empresa y se van a análisis interno, que en todas las páginas de las empresas está, en todas, busquen misión, visión y verá que la encuentran. Por lo general son párrafos cortos. ¿Listo? Visión. Aquí sí les voy a pedir un favor importante. Se trata de plasmar en prosa cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar a 5 años con mi negocio. ¿Qué espero que sea la empresa en el largo plazo? Pensemos en el mediano plazo, no tan en el largo plazo. A los 5 años. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero que sea en 5 años? Pero el inconveniente para la clase desde el punto de vista académico es que tiene que ser medible. Es decir, si en la realidad ustedes llegan a los 5 años, ustedes tienen que plantearse la pregunta de ¿se alcanzó o no se alcanzó la visión? Es decir, que a la hora de redactarla tengo que estar en capacidad de poderla medir, saber si sí. Entonces, si soy una empresa constructora, una visión podría ser construir un edificio aquí a 5 años. Al menos construir un edificio. ¿Sí? Puede ser mi visión. Eviten la típica visión que colocan todas las empresas. Ser la empresa más reconocida de. Evítenla. No es medible. Entonces pasemos de las empanadas a las hamburguesas. Ser la hamburguesería más reconocida de Bucaramanga. ¿Cuál es la hamburguesería más reconocida de Bucaramanga? ¿Cuál? Toro Macoy. Yo ni siquiera la he escuchado. Pensé que iban a decir Camachos. Burberde. O el garaje. En mi época era el garaje. Esa sí era la más reconocida. Ahorita Burberde. ¿Cuál? Tengo ganas de conocerla. Tampoco la conocía. ¿Cuál era? Burberde. Que queda en mejoras públicas. ¿Alguien la había escuchado? Claramente no es la más reconocida. ¿Tienes acciones en nombre? Bueno, entonces fíjense que quedó claro mi punto, ¿no? De pronto podría definir una visión similar a eso. ¿Cómo mido ser el más reconocido? ¿Por likes en Instagram? ¿Por seguidores en Instagram? ¿Por número de venta? Entienda de esa forma. O sea, si para mí ser reconocido es tener muchos likes o muchos seguidores en Instagram, entonces tener 1 millón de seguidores en Instagram. Esa es una visión. ¿Sirve para algo? No sé. O sea, como empresa no sé si sirva, ¿sí? Pero puede ser una visión, puede ser medible. Y desde el punto de vista económico, plantearme esa visión medible va a hacer que me toque estructurar una serie de estrategias y planes tendientes a alcanzar esa visión. Entonces, si yo quiero tener 1 millón de seguidores en Instagram, probablemente me toca poner un community manager, hacer una buena página y estar constantemente bombardeando publicidad en redes. Y eso requiere dinero y acción y estrategias y planes. ¿Y sirve para algo? No lo sé. No lo sé. ¿Sí? Pero, claro, mi punto de la visión. Entonces, por favor, prométanlo solemnemente.
No van a escribir ser la empresa más reconocida de. Aterricen la idea, ¿sí? Solemnemente. ¿Prometido? Filosofía es plasmar los valores y las creencias de los socios en lo que va a ser la empresa. Normalmente es eso, ¿sí? Plasmar los valores, objetivos y creencias personales de los socios en lo que va a ser la empresa. Pero hay que ser coherentes con lo que es la empresa. Entonces, si yo voy a colocar una hamburguesería, no voy a decir que voy a ser amigable con el medio ambiente. No, una hamburguesería no es amigable con el medio ambiente. Entonces, coherencia con la filosofía. Pilas. A menos que sea una hamburguesería vegana, de pronto ya es más amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Puede que sea más amigable. Pasemos al siguiente punto. Probablemente el que requiera más trabajo para esta primera entrega. Análisis PODA, ODAFO, ODOFA o SWOT. ¿Alguien alguna vez había escuchado de una DAFO, o DOFA, o PODA o SWOT? ¿Sí? Bueno, veo varias manos por ahí. Es un instrumento de planeación estratégica de las empresas, que en este caso vamos a recurrir a este instrumento durante todo el semestre porque nos va a ayudar a muchas cosas. En parte, a identificar riesgo, a generar estrategias y planes, y obviamente ahí va a estructurarse una serie de cosas financieras. ¿Qué es? Es un instrumento donde yo voy a plasmar 4 aspectos importantes de mi negocio: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 2 de esas características son aspectos internos, intrínsecos de mi negocio. Dependen solamente de las características de mi negocio. ¿De acuerdo? Que son las fortalezas y las debilidades. Las amenazas y las oportunidades son aspectos externos al negocio, que algunos pueden estar asociados a alguna fortaleza o alguna debilidad que yo tenga. O sea, pueden haber fortalezas que potencialicen oportunidades. Pueden haber debilidades que puedan generar amenazas. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se hace una matriz DOFA o SWOT? Primero es un proceso de grupo y en donde suele haber una lluvia de ideas y un análisis, pero en grupo. Es muy importante que lo hagan en grupo, no se dividan los puntos de la entrega. Entonces, usted, la propuesta va. Usted, ¿sí? La DOFA. Y el que le tocó la DOFA fue porque no vino a esta clase. ¿Sí? Entonces no sabe qué es la DOFA y le dejaron la más chicharronada. ¿Sí? Si se van a dividir, entonces nadie se coge la DOFA, pues. Le dejaron la más chicharronada. Hay que hacerla en grupo. Propuesta de valor, el análisis interno y la DOFA. Y fíjense que es un proceso de elaboración progresiva, es decir, para hacer una buena DOFA yo necesito conocer la propuesta de valor y necesito conocer mi análisis interno. Entonces también vamos en orden. ¿Listo? Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas de una empresa que se dedica a hacer hamburguesas. A ver, vamos a ver un factor diferenciador. Hamburguesas
de solo carne de cerdo, ¿de acuerdo? Que se venden de manera tradicional, o sea, en un local. ¿Listo? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lluvia de ideas. Entonces, todos piensen en fortalezas en este momento. ¿Qué fortalezas puede tener frente a los clientes, frente a los proveedores? ¿Sí? ¿Ya existe alguna hamburguesería que sea solo de carne de cerdo? Sí, conozco una. Creo que hay una en la plazoleta de Quintetapa, hay una que solo es de carne de cerdo. ¿Cómo es posible que conozca una hamburguesería con carne de cerdo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que conozca una hamburguesería de carne de cerdo y no conozca el tomaco? Toromaco, no, sí conozco Toromaco, pero para mí no es la marca. No he ido nunca a comer a Toromaco. Pero es conocido. Sí, sí la conozco porque mi EPS queda ahí al lado. O sea que he visto el letrero de Toromaco, pero ¿qué pasa? Es que después de que uno ya cumple 30 en adelante, ya las hamburguesas así, ya no lo motivan. ¿Sí? Causas de la edad. Y eso que todavía no estoy viejo. Porque todavía como hamburguesa. Ya después de los 50 creo que ya las hamburguesas ni siquiera. ¿Sí? Por eso no me motiva. Se ven chéveres, sí. ¿Cómo no me motiva Camacho y Chope? Soy más clásico. ¿Alguna fortaleza? Pues tengo entendido, creo que la carne de cerdo es más económica que la de búfalo. Entonces, tenemos una fortaleza en la parte de la economía para uno que sigue bien. Puede ser. No, profe, no, la carne de cerdo es más cara que la de... ¿Qué? Sí. No. Sí. Creo que Eso no puede ser la carne de búfalo. Bueno, hay una fortaleza. No, pues para comprar es más cara, pero es más saludable. Eso sí. ¿Sí? Sí, Sí, es más saludable, sí. La carne blanca. No está buena. O sea, Creo que la carne de cerdo se clasifica como roja. Todavía. Creo que sí, creo que sí. Pero todavía no sé si sea más saludable. ¿Qué suena? ¿Alguien sabe qué suena? Los que están online tienen alguna idea de fortaleza. A ver, podría ser una fortaleza el hecho de que como no haya tanta competencia en el mercado, pueda tener mejores capacidad de negociación con los proveedores. Carnes. ¿Sí? O pueda, sí, o sea, buscar un proveedor, así como hay las hamburguesas que ahora dicen que son carne Angus de la mejor calidad, pues usted puede buscar el mejor proveedor para. ¿Sí? Mire, acabo de buscar y dice que la producción de carne de res cuesta mucho más que la de cerdo y requiere aproximadamente 10 veces más la cantidad de recursos que de la tierra hasta el agua. Entonces voy a colocar insumos más económicos. Y aquí dice que de menor valor. Según la Universidad UNAM, dice que por su digestibilidad y contenido en aminoácidos esenciales, la carne de cerdo es mejor fuente de proteína y proporciona más hierro y más zinc. Se cree que la carne de cerdo es mala, pero es más benéfica que la carne de res o ternera. O sea, es menos mala que la de res. Que la de res. Productos más saludables. Listo. Nos quedamos con el producto. Debilidades. Puede ser la falta de conocimiento como de la comunidad.
de pronto O sea- requiere unos mayores procesos de calidad, porque recordemos que si la carne no se asa bien, entonces se puede generar ahí unos bichitos que nos hacen más daño que la de res. Entonces, debilidades tiene procesos de calidad, voy a colocarlo así, calidad más estricta. Tiene requerimientos de conservación más altos, qué sé yo. Creo que hay una religión que no puede comer cerdo. ¿Cómo? Creo que hay una religión que no puede comer cerdo. Sí, también puede ser. Pero por suerte no estamos en un país en donde predomina esa religión. Entonces, sí puede ser una debilidad claramente si yo vivo en Israel y quiero montar una hamburguesería de carne de cerdo en Israel. Es un buen ejemplo para contextualizar lo que podría ser una debilidad. ¿Sí? Claramente una debilidad donde yo esté pensando este negocio en Israel. ¿O no? Alguien podría verlo como una oportunidad. Recuerden que lo prohibido. El tema es si es legal, ¿no? O sea, ¿podría yo montar este negocio en Israel? ¿Sí? Porque alguien podría decir, lo prohibido atrae. Pues yo voy contra la contraria y ahí de pronto tengo una fortaleza y no una debilidad. Que la gente por probar lo prohibido, pronto vaya, aunque lo van a negar. Requerimientos de conservación más altos. Digamos, hay prejuicios frente a los productos. Podría estar asociado a lo que acabamos de hablar, como también podría estar asociado a que hay gente que no come cerdo porque piensa que es un animal que es más insalubre que la res. ¿Sí? Y hay gente que no lo come porque históricamente, pero mire, voy a pasar a la siguiente etapa. Estas son debilidades que pueden generar estrategias y planes para mitigar las debilidades, que es el siguiente instrumento que vamos a ir analizando más adelante. O sea, hasta ahora vamos a hacer lado. Más adelante vamos a hacer análisis de riesgos. Pero un riesgo podría ser esto. Una forma de mitigarlo sería asociarse a una marca que me dé tranquilidad del insumo. Facenda, por decir. ¿Sí? Entonces la gente ya reconoce esa marca como algo de calidad, así como el que le pone el sello de carne Angus a la hamburguesería. ¿Sí? Pero la gente ya dice, ah, si la carne es Angus, por lo menos estoy comiendo calidad. Si no le echan sal, sabe feo. Estoy comiendo calidad. ¿Sí? Oportunidades, amenazas. Oportunidades, pues que haya un nicho de mercado sin explorar. O sin atender. Es decir, a todos los que les encanta la carne de cerdo, no han encontrado las hamburguesas de cerdo. ¿Sí? Dije hamburguesas de cerdo porque sí, porque estamos hablando de hamburguesas. ¿Ves? Amenazas. Este ejercicio hay que hacerlo en grupo. Muchas veces una fortaleza se asocia directamente con una oportunidad o una debilidad se asocia directamente con una amenaza. ¿Sí? Si hay malos procesos, se podría enfrentar hasta una demanda. Pero pues no sé si es un cuento, porque eso es si hay malos procesos, la idea es que no los haya.
No, exacto, no. Solo tengo una habilidad que es que se requieren procesos más estrictos de calidad o de conservación. ¿Esto qué implica en términos financieros? Pues que de pronto los equipos de refrigeración que tenga que adquirir para las inversiones de negocio sean más altos. ¿Sí? O que mis decisiones de la cadena de suministro, que hoy está tan de moda hablar de cadenas de suministro, de supply chain, pues sean más exigentes que otras. O sea, ya de pronto no puedo comprar carne para tenerla ahí 15 días. Y es mejor comprar carne más fresca cada 3, 4 días. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. ¿Dudas? ¿Queda más o menos claro cómo tiene que ser? Es muy importante que definan bien la propuesta de valor para que sea más fácil el ejercicio y que tengan claro que las fortalezas y debilidades son intrínsecas del negocio. ¿Sí? O sea, yo puedo decir una amenaza, qué sé yo, un robo, un paro, pero eso es hilar muy fino. O sea, un terremoto es una amenaza para mi negocio. Sí, vivimos en una zona de sismicidad. Sí, es una amenaza. Puede ser una amenaza. Es algo externo. Realmente me preocupo por eso, vivimos preocupados por eso. Hilo muy fino. Pero alguien podría decir en este momento, una amenaza es una pandemia. Y de pronto hace 3 años todo el mundo decía, pandemia, porque va a poner pandemia en la DOFA. Y ahora no. Porque ya la hemos vivido durante 2 años. Entonces, si yo digo amenaza, pandemia, probablemente la estrategia y plan que venga más adelante esté asociado con cambiar un poquito mi propuesta de valor. Entonces ya no solo vendo el punto físico. Tengo que pensar en que no solo se vende físico, se tiene que comercializar también de manera online o atraer clientes de manera online o crear una base de clientes que sean por delivery, por pedido. ¿Sí? ¿Eso trae una oportunidad? Sí, trae una oportunidad. Es que puedo, si entonces la propuesta de valor ya no es solo en físico, sino también por pedido, y puedo montar toda una plataforma para eso, entonces la oportunidad es que puedo tener clientes en varios sectores de la ciudad. ¿Sí? ¿Queda claro lo que tienen que hacer? Por favor, pregúntenle a Google cómo se hace. ¿Sí? La estrategia que yo les planteo es, reúnanse, comiencen a pensar fortalezas, saquen post-its, apunten, debilidades, saquen post-its, apunten y demás, y después comiencen a organizar. Normalmente, la DOFA, uno organiza las fortalezas de mayor importancia arriba, las debilidades de mayor importancia arriba, y obviamente oportunidades, amenazas igual. O sea, después hay que organizar como en el sentido de cuál es lo que creo que es lo más importante primero. ¿Sí? Siguiente ejercicio, los organigramas. El siguiente punto son los organigramas. Tengo que pensar en los organigramas, 2 organigramas. Uno, el inicial, pensando en un número de empleados. Entonces, de pronto esto no me sirve mucho como ejemplo. Pensemos en la hamburguesería. Organigrama inicial de mi hamburguesería. Hoy que voy a abrir el negocio. Que ya dijimos que vamos a abrirlo con austeridad. ¿Se acuerda cuando hablamos de la fase prenatal de los negocios? Con austeridad. Significa que probablemente mi hamburguesería la puedo abrir con un cajero, con una persona en cocina,
Y si es un punto físico, con un mesero. 3 personas. ¿Sí? Pero lo puedo externalizar. El domicilio, llamo al domiciliario de siempre de confianza. O me la lío con Rápido, con iFood, o con ¿sí? Uber Eats, no sé si exista todavía. ¿Sí? Uber Eats. ¿No? Ya no pegó, ya no debe existir. Existió. Bueno. 3. Segundo organigrama consolidado, es decir, ¿cómo creo que va a ser mi hamburguesería dentro de 5 años? Pues ya dijo, jefe de cocina, administrador, cajero, 3 ayudantes de cocina, 5 meseros. Tengo ahí ya 10 personas, pasaron de 3 a 10 personas. ¿Claro el tema? ¿Sí? Y obviamente colocan, si es una estructura jerárquica, es decir, si el administrador manda sobre el jefe de cocina y sobre los demás, pues hacen la estructura jerárquica. ¿Sí? Ahora hay nuevas estructuras, los organigramas no todos lucen como este. Ahora hay estructuras matriciales, en donde todos tienen, digamos, no hay un jefe latente, depende cómo es su negocio, cómo lo quieren hacer. ¿De acuerdo? Pues eso sí los dejo para que ustedes lo investiguen y lo dejen a su gusto. O sea, aquí no vamos a, yo no los que su empresa sea así o así. Ustedes son los dueños de su idea de negocio y de su empresa. ¿Sí? Yo lo único que voy a ayudar es a orientarlos en el proceso de planeación. ¿Listo? Va. Último punto. Fuente de ingresos. ¿Cómo se gana dinero en la empresa? Entonces, si es la hamburguesería, vendiendo hamburguesas. Para de contar. No hay mucho que explicar. En una línea, sé cómo se gana dinero. Ayer, sus compañeros del otro curso, en vez de la APO la hicimos con una aplicación, un software. La idea era hacer un software estructural. Pero ya hice fuentes de ingresos de un software estructural. Puedo tener ingresos por suscripciones, puedo tener ingresos por publicidad, puedo tenerla gratuita y ser solo por publicidad, puedo tener un mixto, ¿cierto? Que sea gratuita y no por publicidad, pero si a usted le molesta la publicidad, entonces pague licencia. Y esto, puedo tener diferentes niveles de licencias, ya sea por número de usuario, o ya sea por qué le interesa a usted diseñar con mi software estructural. Vigas, vigas es gratis. Vigas más columnas, eso ya vale un poco. ¿Quiere diseñar pórticos? Entonces eso ya vale un poco más. Edificio. ¿De acuerdo? Creo que la idea ya está aquí. ¿Dudas? Entre más novedoso sea el producto, pues hay que explicarlo un poco mejor para que todos lo puedan entender. Se necesita más detalles. ¿Dónde encuentran las presentaciones? Como ya sé que están cansados y ya se nos está agotando el tiempo, en donde está donde dice emprender reporte inicial de proyecto, van a encontrar el video, pero aquí ya tienen cargada la presentación. Y ya tienen cargada la tarea en grupo del reporte inicial de proyecto, que está para entrega el 17 de diciembre, como acordamos en la primera clase. ¿Listo? 17 de diciembre, 6 de la tarde. De acuerdo, no los torturo más. Les queda de tarea, léanse, o mentira, regálenme 2 minutos, acabo la tortura más rápido. Ética del empresario, rápido. Es importante. Creo que esto es muy importante, aunque ya se salga de lo que tengamos que hacer, no hay que hacer nada con relación a esto, pero sí importante comentar.
que no es ético con relación a la creación de valor. Ofrecer productos socialmente nocivos. Fíjense que está entre dichos si Facebook, si Instagram son productos socialmente nocivos. Por ahí los están juzgando en varias partes del mundo, ¿cierto? Puede que ustedes digan, no, yo no, pero hay gente adicta a las redes sociales y están diciendo que son nocivas para ellos. Ofrecer productos que no aporten valor. Ejemplo, rápido. En un supermercado una vez vi sobre una bandeja de popcorn, una mandarina desgajada y un vinipel encima. Para mí, un producto que no aporta valor. Primero, nocivo con el medio ambiente. Segundo, no se sabe la uña que descascaron esa mandarina. O sea, no se sabe el proceso que utilizaron. ¿Sí? Cero aporte de valor. Con relación al trabajo anterior del emprendedor. Dejar tareas inacabadas en el trabajo donde me pagan para dedicarme a mi emprendimiento. O trabajar en los dos sitios al mismo tiempo, siendo que por el otro lado me paguen por un tiempo específico, pues trabajo mi emprendimiento después de que salgo del trabajo. Llevarse información. Resulta que hay gente que emprende y trabaja en un negocio que vende A y su emprendimiento es montar un negocio que vende A. Y entonces no es ético llevarse información, ni llevarse los pedidos, ni llevarse incluso a las personas que trabajan, ni llevarse a los clientes. Eso no es ético. ¿Sí? Con relación a los socios de la nueva empresa, arriesgar excesivamente los fondos, o sea, si logro captar dinero de socios, de inversionistas, pues, listo. Tenemos dinero, entonces el gerente necesita camioneta. Obvio. ¿Sí? No respetar la participación de los socios a la hora de entregar dividendos, entonces, ojo, alguien aportó A, en función de ese A hay que retribuir. Ofrecer información excesivamente optimista. Eso ocurre mucho cuando no se hace el ejercicio que ustedes van a hacer, que es el ejercicio de estructuración. Hay gente que piensa que su negocio es lo mejor, va a ser muy bueno y venden pajaritos de colores. Y resulta que en la realidad no puede ser así. Otra cosa muy diferente es estructural, saber cómo puede ir la cosa en función de lo que se planee. Hay que ser optimistas, pero no excesivamente optimistas. Siempre hay que pensar que las cosas van a ir bien. Si uno de entrada en un emprendimiento piensa que las cosas le van a salir mal, no emprenda. ¿Sí? Hay que ser optimistas, pero el problema es ser excesivamente optimistas. Y finalmente, frente a los empleados, pues atraer capital humano sin aclarar cuál puede ser el riesgo de la empresa que está comenzando y no respetar promesas de participación. Si de pronto uno atrae capital humano diciéndole su sueldo es tanto más unas acciones de la empresa, por ejemplo. ¿Sí? No es más. Si hay alguna duda o inquietud, con gusto la atendemos. Y si no, pues muchas gracias. Nos vemos. ¿Cierto? Próximo lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Estén bien? Hasta luego.